Hoy no he subido la otra grabación. Tengo que subir la grabación después. Ya, hoy todavía no desenchufada, que estoy como con todo lo de la jefatura, ¿me tiene? Resulta que hoy nos corresponde, ¿cierto?, comenzar con lo que habíamos trazado como ruta de aprendizaje colaborativo. El día de hoy era el tema evaluación, plan lector, y como objetivo más que nada era una reflexión en torno a lo que entendíamos cada uno por concepto de evaluación y a las estrategias que hemos ocupado este año u otros años al momento de evaluar los diferentes tipos de texto o habilidades. Yo, por mi parte, no alcancé a leer nada que tuviera que ver con el concepto de evaluación, así como algo nuevo, algo como para traer algún aporte. No sé si alguien alcanzó a leer, a buscar algo. Maravilloso. No soy la única que no hizo la tarea. Ya, pero encontré unos documentos que después les voy a compartir por si alguien los quiere revisar. Ya. Encontré uno que se llama Evaluación de la comprensión lectora, dificultades y limitaciones, otro que es viejo, pero que es de Contemarín, y otro que se llama Estrategias de comprensión lectora, enseñanza y evaluación. Ya. Y que eso se los voy a compartir para que podamos revisarlo. Ahora, antes de pasar a eso, bueno, que también tiene que ver con la evaluación, no sé si las chicas que están haciendo clase en primero han podido hacer algún repaso para el tema de la prueba bicentenario. Pudieron ver la prueba y se han hecho algún repaso, algo repaso de concepto, porque lo que conversamos el otro día con Yanira y Vanessa era que la prueba tenía hartos conceptos asociados, por lo menos en séptimo. Yo no sé si la Eli pudo ver la prueba de séptimo. Eli. Hola, Vane, si pudo ver la prueba de primero medio. ¿La pudiste ver? Sí, revisamos un poco la evaluación porque la Yanira la mandó a los correos, en realidad la Yanira fue la que se encargó y Sí. como que nos pilló el tiempo encima. Y lo que estamos haciendo esta semana es reforzar súper rápido porque, por ejemplo, en primero medio entra género lírico y no lo hemos visto. Se vio, por ejemplo, en el primer trimestre se vio narrativa, el segundo trimestre vimos los medios de comunicación y ahora estamos como muy rapidito avanzando en eso porque yo tengo clase los martes y los miércoles con las niñas y tienen clase el jueves, o sea, tienen, perdón, la evaluación el jueves. Entonces, como muy rápido, hoy día estuve como rescatando los conocimientos previos de los conceptos, porque hoy día les di el temario, lo que entraba se lo había subido de todas maneras, pero igual, para que lo conversáramos en clase. Entonces, ya saben lo que se va a evaluar, siempre estamos trabajando los textos en cuanto al propósito, al tipo de texto y todo lo que corresponde, ¿cierto? Como a grandes rasgos de de la comprensión antes de entrar al texto mismo. Claro. Pero, perdón, hoy día estuve rescatando información, activando conocimientos previos y la verdad es que igual me preocupa. Sí, que por Estuve lo menos... Vane, se te silenció. Suele sucederme. No, ya estuve conversando con Yanira porque Yanira igual va a hacer un repaso de narrativa con primero. Ya. Pero, por ejemplo, no sé si hoy día yo les preguntaba el propósito de género lírico y todas decían, o en su mayoría, narrar. Entonces, como que me dio ataque. Me imagino. Pero ahí nos faltó, por ejemplo, una chica que dijo expresar sentimientos ya. Entonces ahí estuvimos, ¿cierto?, aprovechando su respuesta y generando como la definición del concepto a partir de su opinión. Claro.
pero igual están súper asustadas, están preocupadas. Y espero que tengan la energía para poder responderla. Igual no es tan extenso, son como 11 páginas, Sí, pero cuesta un poquito que le tomen como la seriedad. sí, es verdad. Hoy día OTP reenvió el correo recordando la prueba, por lo menos. Lo envió. Y igual lo reenvié a mi curso para recordarle el tema de la evaluación del jueves. Ujú. La Eli creo que iba a decir algo. Hola, sí, sí, es que no tengo muy buena señal, ya me desconecté, pero por eso no prendo la cámara, pero en el caso de primero medio AIC, yo estoy súper preocupada porque, bueno, como decía la Dani, entra lírica, hay un poema, narrativa, texto literario, informativo y uno argumentativo, me parece. Pero estoy súper preocupada porque a la Yanira le comentaron el primero medio que no habían visto nada de género lírico y pucha, yo estuve viendo, estuve con 12, trabajando 12 clases con ella. Entonces le dijeron que no sabían nada, e incluso yo cuando ingresé con ella después del comentario que me hizo la Yani, le dije, pero niñas, ¿cómo? No se acuerdan de nada, o sea, le mostré la primera clase, lo que vimos, los conceptos, y vimos mucho análisis de poemas, y resulta que no se acordaban de nada. Entonces yo dije, pucha, perdí 12 clases porque, no sé, 3 niñas sabían más o menos de lo que habíamos visto y el resto no. Entonces yo le dije, no me enoja para nada, pero sí me preocupa Claro. que no retengan, que no, pucha, que no sé, como siento que mi trabajo me sentí súper frustrada porque sentí que mi trabajo no servía de nada. Sí, Eli, te entiendo tanto, me pasó con lo mismo en séptimo. Cuando tú me comentaste lo del propósito implícito que había que retomarlo, lo retomamos otra clase, lo seguimos trabajando. Hay una pregunta en la prueba de séptimo que tiene que ver con el propósito implícito, entonces yo volví a retomar la clase pasada el concepto y fue como silencio rotundo. Así como que nadie dijo nada y no sé, yo me quedo con que sé que estamos haciendo un buen trabajo y que también las condiciones no son las aptas para que las niñas puedan recordar todo lo que les decimos y además pensando que ahora tenemos algunas cuantas presenciales, que esas fueron las que me respondieron ese día en clase, efectivamente. Y el resto, en realidad, con cámara apagada no sabemos ni siquiera si están poniendo atención. Entonces, siento que son resultados que no sé qué opinan, pero yo siento muy personalmente que al final son resultados eh, tan poco válidos también, porque no sé cuál es el trabajo efectivo que yo estoy haciendo con ellas o qué tanto ellas están haciendo en clase. Sí, a mí igual me pasa lo mismo. En el caso del séptimo no he podido ver nada con respecto a la prueba porque estábamos con un trabajo, una actividad evaluada, entonces recién terminamos el viernes y ahora pretendo mañana ver algo con ellas, pero me imagino que van a estar igual que las de primero. La Yani tiene la mano levantada. Hola, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Ya, súper. No, yo comparto lo que ustedes están diciendo. Las chicas están como en otra. Que la Vane también me dijo que hoy día les había, no sé si fue hoy día, que le había preguntado por el propósito de un texto. Y las chicas decían solo narrar. Nosotros, de hecho, fue la semana pasada que vimos el propósito de los diferentes textos. Lo vimos y yo le dije, chiquilla, ya tenemos narrativas, tenemos diferentes verbos que se tienen que fijar: informar, persuadir, conocer, relatar, expresar. Entonces hablamos de muchas cosas y en el momento participamos, entonces ya, como dice Ortega, ya no sabemos tampoco lo que están haciendo en la casa, entonces muchos factores que no están ayudando. El contenido se ha pasado al menos. Yo con la chiquilla volví a reforzar el día con séptimo. Vimos de todo un poquito y vimos también la publicidad. Entonces las chiquillas participaban, se acordaban, pero después la evaluación no sé qué tanto se va a reflejar. Sí. Yo bueno, que me puedo comprometer a hacerle extensiva esta preocupación a Francisco, comentarle lo que nos ha sucedido, aunque bueno, él dicho sea de paso, desde que el profe Jorge estaba ahí, no sé si estaba en esa reunión, que le dijimos en ese momento estaba Christopher, o sea, aquí no les va a ir bien, porque las pruebas tienen contenido, no sabemos si las niñas que están en la casa están trabajando o no están trabajando. Claro, hay evaluaciones de por medio donde uno puede ir sondeando, pero tampoco uno sabe hasta qué nivel hacen las evaluaciones solas ellas.
Así que son hartos factores que inciden en Que que hay que quizás los resultados no sean tan representativos de nuestro trabajo, no del trabajo de las alumnas, de nuestro trabajo. ponerla es lo mismo que se presentó el año pasado con los segundos medios. No sé, no, lo de segundo medio el año pasado fueron las pruebas de diagnóstico integral. Estas son Ya. las pruebas de bicentenario. ¿Es distinta? Yo siento que son distintas, porque no sé si Por la la chica, temática, por los contenidos que se van a evaluar. sí, porque por lo menos las que pude revisar yo el año pasado y a inicio de año, las del diagnóstico integral, eran de comprensión lectora solamente, pero aquí habían conceptos de manera explícita. O sea, ni siquiera es como que la niña tiene que manejar para poder responder, no, la niña tiene que memorizar un Sí. concepto para poder responder bien esta pregunta. Mm, esa es la diferencia de ahora. Sí, entonces tiene esos elementos que hay que considerar y como dice, por ejemplo, la Eli, que trabajó tantas clases en lírica para que después le comenten a la profe Yanira que no se acuerdan de nada, sino que estuvieron 12 clases, o sea, les creo que puedan no acordarse de conceptos específicos, pero así como decir no vimos lírica, ahí da, no sé, para mí evidencia de que de verdad hay como una desconexión por parte de ellas, desconexión en términos de no estar atenta a la clase. ¿Y estas niñas son de nuestro colegio o vienen de afuera todas? No sabría decirle, profe. No, Porque creo no que tenemos, son del colegio, o sea, yo sé que vienen varias de enseñanza básica. Creo que hay una estudiante nueva en primero medio A, por lo menos, que fue la alumna que le comentaron a Yanira. Eh, entonces, yo como les decía anteriormente, fue para mí súper frustrante porque cuando la Yani me dijo, yo dije, oye, a lo mejor no lo vimos, empecé a cuestionar si lo habíamos visto o no porque no me acordaba y empecé a revisar y efectivamente eran 12 clases que trabajamos en eso, trabajamos con el libro de lenguaje, yo les llevé actividades para analizar textos poéticos y aún así, incluso me acuerdo que analizamos un poema que aparecía en la primera prueba del liceo bicentenario. Entonces, a mí me sentí súper mal, súper frustrada. Imagínate, sí. Elisa, yo preguntaba porque generalmente las niñas que vienen de afuera traen muchos vacíos, pero ustedes no saben claramente cuáles son de afuera y cuáles son del colegio. No, profe, yo tengo entendido que de primero medio A hay una estudiante, una o dos. Sé que una sí o sí es nueva, que entró este año, a mitad en el primer trimestre creo que entró, pero el resto yo sé que la mayoría viene del colegio, por lo menos séptimo, octavo básico. Por lo tanto, tienen conocimiento. Sí, sí. Y además que, bueno, el lírica se ve en todos los años con diferentes grados de complejidad, pero algo deben manejar. O sea, yo les decía a ustedes, ustedes estudian o se preparan para la prueba. O sea, aquí es materia pasada, materia olvidada, ese refrán que siempre usan los estudiantes. Es A mí me verdad. dio esa la impresión porque no tenía ni idea de nada. O sea, eso, y les di a conocer el temario que tenían que manejar para la prueba, que repasaran algún contenido, pero obviamente con la aplicación de las habilidades, eh, pero eso fue súper frustrante y bueno, con el primero medio C no sé qué, mañana las veo y voy a ver ahí también el terreno, pero con el primero medio A, eso me pasó. Igual, por ejemplo, el año pasado en los objetivos priorizados, por lo menos con los niveles en que yo hice clase, que eran quinto y sexto, no aparecía lírica dentro de los priorizados. Lírica no estaba. El foco era narrativa y textos no literarios de los que se ven en el nivel. Eso era. Entonces ahí ya por lo menos en séptimo se entiende que tengan, y entre comillas, porque como la Eli dice, lírica lo ven siempre, desde kinder, leen poemas. Todos los niveles leen y trabajan de alguna otra forma con textos líricos. Sí. Entonces, Yo en primero medio B tengo varias nuevas, hay varias niñas nuevas, o sea, no podía decirles un número, pero hay varias nuevas. Pero sí, o sea, como dicen ustedes, trabajan permanente, o sea, siempre están leyendo poemas, pero no tienen naturalizados los conceptos. Lo leen como cualquier texto nada más, pero no lo hacen a conciencia.
Ese es el problema. Sí. Y al menos, por ejemplo, yo pude ver que conceptualmente, no sé, el hablante lírico, el objeto lírico, lo comprenden más que, por ejemplo, figura literaria. Yo creo que en figura literaria, el primero medio B, no sé. Si es que la tiran por descarte, por el achunte, puede que les vaya bien, pero hoy día estuvimos viendo algunas, les fui dando ejemplos, y no como conceptualmente, sino como ejemplos cotidianos, igual les cuesta, pero bueno, las figuras literarias cuestan un montón porque son hartas, nadie las memoriza, entonces igual es más complejo. Sí, es verdad. Además que, por ejemplo, por lo menos en sexto, o lo que ojeaba en el libro de séptimo, lo que aparece de lírica, y ahí hay como disonancia, porque en los textos ahora, con el tema del cambio de enfoque, no aparece, no, la pregunta no es explícita, no te dicen cuál es el hablante lírico de este texto, cuál es su temple de ánimo, te preguntan cuál es la voz que está detrás de este poema, cómo se sentirá anímicamente o emocionalmente la persona o la voz que está detrás de este, como que son de ese tipo las preguntas en realidad. Entonces Bueno, ahora, aquí salen de manera explícita. Por ejemplo, aquí estoy viendo el texto 2, que es un poema, un soneto, dice la pregunta 6, ¿quién es el hablante lírico del texto? Les pregunta de manera explícita. Entonces ahí deben conocer el concepto de hablante lírico sí, y reconocerlo. obvio. Y sería diferente si les preguntas así como, ¿quién es el que habla en este poema? Que aparece así, por ejemplo, en algunas preguntas de sexto y para las niñas más claro, entonces al final no la limitas porque no conoce el concepto. El concepto no es un impedimento y ahí me da mucha lata porque en ese sentido entonces la prueba bicentenario no es coherente con cómo se está abordando la comprensión lectora desde las bases curriculares. Porque Es que si tú te aparte le fijas, están las pidiendo, figuras literarias también que se ven en quinto serán 3. Con suerte, si se ven muy pocas figuras literarias. Lo que importa es interpretar el sentido del texto. exactamente. Y aparte que están pidiendo como todas las materias. Entonces, ¿cómo lo hacemos con los objetivos que están priorizados? Si no, se van a alcanzar a ver todas las cosas. Pero en esta prueba están pidiendo que manejen todo. Sí, eso es bueno, pues, o sea, lo que está priorizado versus lo que está en la prueba como temario. Exactamente. Mm, Igual es estresante la situación. sí, Sí, a mí me estresa. Me da lata igual porque considerando que también nosotros lo vamos a calificar, vamos, quizás cómo vamos a ver los resultados, se distancia bastante de lo que pensamos todos, que estas pruebas estandarizadas no miden lo que realmente deben medir. Estamos bajo como estrés sabiendo que hay cosas que no manejan, pero que el tiempo lo pide, así que tienen que dar la prueba. Entonces son varias cosas. sí, es verdad. Lo otro que como la prueba es le dijimos a las niñas que es con nota también en esto para que se lo tomen más en serio, ahí también yo creo que, igual lo voy a conversar con Francisco, pero sinceramente creo que no va a poner ningún problema en decidir cómo tú vas a colocar esa nota. Por ejemplo, vas a considerar un puntaje del porcentaje, lo vas a evaluar con él. Por ejemplo, ya habíamos acordado que le íbamos a evaluar al 50% de exigencia. Tampoco nadie te dice que no le puedas sumar décimas por algún trabajo extra o participación en clase, como para reconocerle el proceso también en caso de que sean notas muy malas, que se ve venir igual por lo que la he escuchado. Sí, pues lo que pasó también en la evaluación remedial, Mm, también que se tuvo que bajar la escala. sí. Yo considero que es buena opción, pero a la chica igual ya se le informó que iba con nota. Sí, pero lo que sí, a lo que no le dijimos, ¿cómo vamos a sacar esa nota? Si solo de la prueba, o puede llegarse a un consenso de que se puede sumar un trabajo. Claro, porque también ¿cuánto se demoran los resultados? Porque esto lo envía el Centenario. ¿Cuánto se demoran en enviarlo? No Porque los recuerdo. promedios tienen que estar listos la tercera semana también. Sí, Entonces a lo mejor no hay momento de recuperativa o de instancia que ayude a mejorar la nota. claro. Yo creo que se debe considerar solo el porcentaje, la escala. Porque de hecho a mí el profe Francisco también me había dicho la otra vez que se tenía que evaluar con el 60 y se bajó me dijo después en 55. Entonces,
Entonces tampoco recuerdo que hayan dicho que se podía con el 50. Bueno, si se puede con el 50 sería ideal. Yo Sería como la única recuerdo que opción que podríamos considerar. Yo recuerdo que sí lo habíamos conversado. Eli, ¿te acuerdas? Creo que tú estabas en esa reunión. Porque acá la otra vez cuando yo le pregunté al profe, pues le dije, profe, ¿sabe que acá a las chicas no les fue bien? Y me dijo, no, con un 55 hay que evaluar. Y se puede Sí, bajar yo más. recuerdo el 50%. ¿Cierto? Sí, yo yo me también le acuerdo. pregunté ahí, me sumo a lo de Yanira porque como yo me integré en junio, estaba en desconocimiento de eso, entonces le pregunté a Francisco, igual dijo el 55. No, quizás se olvidó lo que conversamos esa vez, pero yo recuerdo que cuando estábamos con sé que estaba la Eli y yo, y no sé si fue con todo el departamento, profe Jorge, o estábamos los que Sí, lo fue hacemos con todo el con departamento, todo, ¿cierto? Y con acordamos el todo. 50, porque creo que matemáticas Sí, estaba en lo mismo, sí, hicieron eso esa vez. ¿cierto? Ya, entonces lo voy a también lo voy a consultar porque, Entonces, bueno, además Habría que recordarle a Francisco entonces. sí, sí hay que recordarle, porque además no hay como ninguna fundamentación para que sea el 55 no el 50 yo creo, porque al final igual es arbitrario. Entonces no, y nosotros habíamos acordado 50, quizás él se lo olvidó. En ese caso, puede ser, porque igual tiene muchas cosas como para recordar un porcentaje de una prueba. Ujú. Ya, lo voy a anotar también para conversarlo con él. Ya, ¿algo más respecto a la evaluación bicentenario que quieran conversar, exponer? Yo tengo una pregunta, no sé si se mencionó, con respecto a las alumnas que saquen 80% de logros, ¿se coloca inmediatamente el 7 o no? En eso habíamos quedado incluso la otra vez también. Sí, también habíamos quedado en eso, Eli, gracias por recordarlo. 80% era el 7. Sí, Ya, genial, sí, porque ya 80 en esta prueba. Eso también habíamos quedado. Y ahí, como les digo, por lo menos yo en la primera prueba bicentenaria, obviamente hice el análisis con los resultados reales, pero cuando las pasé al libro tenían un trabajo optativo y ese yo lo consideré como décima. Entonces ahí igual están ustedes en libertad de hacer eso. Si al final es como también considerar el proceso, reconocerles el proceso de trabajo en clases también, porque yo pienso, por ejemplo, en mi curso hay niñas que de verdad que necesitan una prueba de lenguaje adaptada y en esta prueba no la están teniendo. Necesitan alguna adaptación pedagógica y esta prueba no viene adaptada para las niñas que tienen algún problema o dificultad en torno al lenguaje o a la lectura. Y ya se les complica ahí un poco más el panorama a ellas. Ya, tenemos listo lo de la evaluación bicentenario entonces. Ahora correspondía hablar entonces a cómo han evaluado este año, si han ocupado algún tipo de estrategia, tipo de evaluación diferente, con qué tipo de texto, con qué tipo de aprendizaje. Esa sería la idea compartir ahora para que la próxima sesión tratemos de llegar, déjenme ver el 9 de noviembre, a proponer una estructura tipo para las evaluaciones de comprensión lectora o unidad. Entonces la idea ahora es cómo hacer una lluvia de ideas de cómo hemos ido evaluando, qué estrategia evaluativa hemos ocupado para la próxima semana generar o consensuar algún modelo. Y además que nos sirva como modelo desde los aspectos de formato, como el logo, el nombre del departamento, el nombre, dónde va a ir el objetivo, para que también se vea más uniforme en nuestras evaluaciones. Ya, profe Jorge, por ejemplo, usted, ¿cómo ha evaluado? ¿Qué tipo de actividad evaluativa ha hecho? ¿En qué contexto? Mira, las comprensiones lectoras que hemos hecho en tercero y cuarto, que vienen sugeridas por el libro, en donde la prueba está estructurada por preguntas de alternativa, que es la mitad, y la segunda parte, la construcción de un texto a partir de una temática que se sugiere. Y en esa te dan puntos a seguir. Vale decir, si se cumple con la estructura del texto, si se cumple con el objetivo del texto o si se utiliza un lenguaje persuasivo. Y yo me he encontrado con la dificultad de que cuando hacen la comprensión lectora, la habilidad comprensiva que tienen ellas,
son un poco eficientes porque tengo que ayudarle mucho para que podamos llegar a encontrar la resolución de la pregunta. Vale decir, hay conceptos que así como ustedes lo están planteando, se supone que deberían conocer y no lo conocen. Pero cuando uno le hace una pequeña ayuda, ellas llegan a obtener la respuesta. No así en el texto, cuando ellas tienen que construir o producir un texto, porque ellas tienen que usar su conocimiento previo, su conocimiento del idioma y ponerlo en práctica. Ahí hay claras diferencias, que hay niñas que manejan muy bien la redacción y otras no tanto. Hay niñas que entienden muy bien las indicaciones y otras que nunca las siguen. Nosotros utilizamos la estrategia de la comprensión lectora de autopregunta, en donde se hace preguntas antes, durante y después de la lectura. El libro lo trabaja así constantemente y a pesar de eso ellas todavía no se asimilan en la idea de que siempre tienen que estar haciéndose preguntas. Pero ellas, ¿qué esperan ellas como el libro se lo da? Que ojalá el libro siempre se lo estuviera dando, pues la prueba no se lo puedo estar dando. Ya, Pero sí estoy recordándole que tiene que hacerse preguntas. Eso va para tercero y cuarto en medio. ya comprendo, sí. Súper. O sea, las pruebas por lo general las haces con alternativas, elaboración de texto, ¿cierto? Donde le De entregan texto, instrucción, una instrucción con instrucción los a seguir, puntos. claro, donde los puntos van establecidos y eso le va a dar puntaje al final. Ya. Y a Es, veces consigue en el tema de la nota, porque es que pensemos si hay 3 preguntas alternativas, tiene 3 puntos, y si el texto tiene 4 desgloses a realizar, tiene 4 puntos, o sea, le es fácil entender el puntaje que se le puede dar a la prueba misma. claro. Yo trato de darle no otro puntaje mayor, sino que el justo y necesario para que ellas se puedan adaptar. Hasta ahora se han adaptado. Ya. Ya, lo que ahí habría que entonces, me parece buena estrategia de agregar un ítem de elaboración de algún tipo de texto que se haya visto en la unidad o argumentativo, lo que podríamos conversar, y creo que el profe Marcelo lo ha planteado varias veces, en generar, si por ejemplo vamos a pedirle en una prueba un texto argumentativo que lo transforme en una narración, tener estas rúbricas como tipo o estándar dentro de un banco para uno llegar, copiarla y tomarla, así como la rúbrica para la respuesta de opinión, para la respuesta que tenga que ver con elaborar un pequeño ensayo, transformar el texto en una noticia, etcétera. Cosa que sea un material que ya esté y esté como visado por todo y Para tenga como manejar. un desglose de puntaje, una gradación desde de lo esperado hasta lo menos esperado como respuesta, porque también le sirve a la chica para ir orientando su pregunta. Y es algo que Sí. en la evaluación docente en el portafolio se exige. O sea, cada pregunta de desarrollo tiene que tener una rúbrica, y la rúbrica es lo que peor evalúan porque es fácil equivocarse en una rúbrica. Yo creo que una evaluación de competencia lectora, específicamente de algún texto complementario que nosotros demos, yo creo que debe llevar sí o sí una actividad donde las alumnas puedan opinar respecto al texto, hacer una crítica literaria, algo así, y porque el texto logra sentido cuando se comenta, cuando opino acerca de eso, y yo creo que eso sería súper importante que nosotros lo pudiésemos agregar en todas las evaluaciones, que las alumnas sean capaces de tener una opinión fundamentada respecto a lo que al texto que leyeron. Sí, me parece súper buena idea, y entonces se me ocurre eso como lo que decía el profe, quizá a inicio de año en esta unidad 0, hacer 1 o 2 clases que tengan que ver cómo ser una lectora activa y entregarle un banco de preguntas de antes, durante y después de la lectura, y decirle que en algunas pruebas o en alguna evaluación de comprensión lectora, la lectura domiciliaria, se les va a pedir o una reseña, una crítica literaria o simplemente una pregunta de opinión, y que esto es lo que se espera de ese tipo de actividades, verlo como desde inicio de año. Porque estamos en la base que no podríamos evaluarle, ¿cierto? Algo que no hemos trabajado, entonces podríamos tomarlo que sea algo que revisemos en la unidad 0, para que tengan las herramientas para socializar el tipo de preguntas, para poder trabajarlo,
y así lo podemos incluir con más tranquilidad, ¿cierto?, en las evaluaciones que hagamos de comprensión lectora, ya sea de algún texto visto en clase o la lectura domiciliaria. No sé qué les parece. Sí, a mí me parece súper buena idea. Sí, trabajar en la unidad 0. Sí, sí. Ya, genial. Entonces ahí tendríamos algo que podríamos hacer como en conjunto para tirar ideas, para poder ir generando eso. Obviamente habría que pensar en un pack de actividades o de texto o de preguntas adaptadas de quinto a octavo quizás, y el otro de primero a cuarto medio. Ya, súper. El resto, no sé, la Vane, en lo poquito que llevas, porque entiendo que tu ingreso fue primero reemplazando, después te fuiste, después volviste. Sí, he pasado por todo. Ya, miren, en cuanto a la comprensión en sí, yo no le he hecho, o sea, por ejemplo, a quienes, cuando tengo que realizar como otra evaluación, una segunda o tercera instancia sumativa, realizo preguntas, ¿ya? Pero en sí desarrollo actividades de comprensión. Por ejemplo, lo mismo del podcast, que ahora las chicas tienen que realizar una ficha de segundo medio. Yo les doy el libro, le di 3 cuentos y tenían que elegir uno, realizar una ficha de lectura, obviamente con el modelo, ¿cierto? Después la reseña y posteriormente el podcast. Lo que se va a evaluar es la oralidad y la reseña en sí, ¿ya? El segundo trimestre realicé portafolios. Entonces, los portafolios pedí preguntas, que tenían que hacerlo de manera digital, hacerlo como un portafolio de preguntas, realizar también actividades críticas. ¿Qué más? Algunos cursos me han pedido pruebas, entonces he elaborado preguntas. Preguntas mixtas, obviamente, no, o sea, preguntas de desarrollo, en realidad, no alternativas. Y ahí en esas preguntas de desarrollo hay de todo tipo. Hay preguntas como muy básicas, por ejemplo, identificar y de menor puntaje, hasta llegar ¿cierto? A un nivel más elevado donde reflexionen, donde realicen eso. Claro, o sea, preguntas de respuesta corta y preguntas tipo ensayo. Exactamente. Y con las niñas de quinto, nosotras con Yanira, hemos seguido trabajando como lo tenían contemplado ustedes, como actividades sumativas. Y cada ítem tiene cosas diferentes, actividades creativas, preguntas, etcétera. Ya, genial. Sí, así que me he movido harto en diferentes aspectos. Sí, está bien variado, porque has pasado desde la prueba, el portafolio, actividades como más creativas, por así decirlo. O sea, estamos teniendo ya todo lo que tiene que ver con las pruebas de selección únicas, pruebas que tienen pregunta tipo ensayo, ¿cierto? O de producción de textos, y preguntas o actividades que tienen que ver más con el ámbito creativo, también de escritura, ¿cierto? Pero mezclando escritura creativa con los conocimientos del texto, que es lo que pasaba con Charlie, con las Lulús que leyeron las chiquillas más chiquititas. He tratado de moverme mucho también en ese sentido, ha sido como un gran aprendizaje para mí también y también ha funcionado como de ver de otra mirada como la evaluación. Por ejemplo, como se la hacían a uno, que era pura pregunta, tipo ensayo, y eso era la comprensión. La verdad es que han habido muy buenos frutos, pero sí hay alguna deficiencia que pueda decir, es que como lo realizamos en clases, de repente como que muy tedioso, son varias clases. Entonces eso me agota, porque Sí. si no, por ejemplo, si tuvieran que realizarlo en la casa, hay pasos que se saltan, Sí. ¿me entienden? Entonces si no está con la guía de uno permanente, no se avanza como corresponden los procesos. Sí, y Y son eso muchas clases. como, para mí como profesora es bastante tedioso porque el tiempo avanza. Si uno tiene planificado, por ejemplo, 3 clases o 4 clases, a veces son 2 más. Entonces, en ese sentido es como una deficiencia. Ahí yo creo que tendría que buscar y reflexionar y buscar como cosas a mejorar
porque aunque trato de apurar harto y revisando y todo, pero igual como que las chiquillas se relajan, Sí. ese es el problema. Yo creo, Vanessa, y tengo toda la fe que el próximo año, que si estamos de manera presencial, es más fácil apurarlas porque tú vas viendo de verdad en qué Sí. están trabajando y las vas ayudando, y porque puede que te digan, no, profe, sí voy bien, pero en realidad no tengan nada y les dé vergüenza preguntar. Y estén así ¿Qué todas pasa? Porque cuando viene el plazo de que tienen que subir los trabajos, empiezan a llegar los mensajes, que les faltó esto, que no entendían esto, y ahí yo digo, pero ¿cómo? Si lo hicimos en clases. Sí, es verdad. Entonces, eso es como la desventaja que podría llamar. Sí, sí, yo coincido contigo en el tiempo, porque aquí son varias clases, en cambio de manera presencial, el bloque dura más, y tenerla También. presencialmente es diferente, la retroalimentación es más efectiva, porque incluso puedes trabajar hasta ayudarla a mejorar la redacción, la ortografía, que de repente Sí. uno la ayuda con las ideas nomás, profe, ¿cómo puedo decir esto? Y listo, pero tú no estás viendo si está poniendo coma, si está poniendo tilde, cómo está expresándose por escrito hasta que te llega el trabajo. Exactamente. Puedes leerle su escrito. Sí, Claro, es que se les va leyendo, pero a quienes están presencial, quienes están en la casa no quieren mostrar nada, algunas lo mandan, otras no, entonces ahí por eso tiene bastantes desventajas, porque algunas llegan y entregan y tienen que como que asumir los costos, en cambio las demás han revisado y retroalimentado su proceso. exacto, es verdad. Gracias, Vane. Ya. Ya, Eli, ¿tú qué podrías comentar, agregar? Verá que la Eli tiene En realidad, lo he hecho prácticamente como lo mismo que han comentado, producción de texto, preguntas de alternativas, ahora con esto del podcast, que esta maravillosa idea que se le ocurrió a la Katy, ¿Se me pegó? ¿Se le pegó? Se pegó a la Eli, parece. Ah. Yani, ¿a ti cómo te ha ido en reforzamiento? Bueno, ahí tú evalúas como de otra forma, mediante tareas, ¿o no? ¿Cómo es que lo estás haciendo tú? Bueno, ahí es clase teórica, clase práctica y después clase evaluada. Esa era mi idea, pero como este semestre se vio como muy interrumpido, de hecho tenía planeado sacar como 3 notas, entonces yo creo que van a tener que ser 2 nomás. Pero sí hay harta selección múltiple, porque como siempre le he dicho a las chiquillas, el curso no es como para darle un peso más. Claro. Entonces, igual le trato de hacer más alternativas y, no sé, pues de esas 10 alternativas, hago 3 o 4 preguntas de desarrollo. Ya. Pero un punto importante, como lo decían ustedes, es difícil evaluar lo que es ortografía. Es muy difícil evaluarlo, entonces ahí también va a quedar una deficiencia enorme, porque uno no puede estar evaluando punto y coma, no puede estar evaluando eso, al menos con quinto básico, que a las chicas hasta les cuesta poder formular bien su idea. Entonces ahí también se ha visto un poquito complejo la situación. Por ejemplo, en una evaluación igual hay que evaluar la ortografía. No sé, poner por último un rango de 0 a 5 faltas de ortografía. Entonces, igual eso es lo que se ha dificultado un poquito y a lo mejor por eso mismo las chicas no están escribiendo bien. A lo mejor no somos exigentes, por eso las chicas como que se relajan, pero tampoco podemos exigirle, porque... Sí, porque no hemos trabajado ortografía explícitamente tampoco como para calificarla. Ese es el tema, pues entonces yo digo, a lo mejor somos flexibles, pero no podemos evaluarlo, pero aún así no podemos dejarlo pasar. Es como todo un dilema, Sí, pero es sí, en verdad. eso yo creo que es complejo. Mira, con esto que tú dices, hay que también pensar en quizás, no sé, mi dilema siempre ha sido el tema de cómo pasar ortografía y que sea significativo, porque siento que es tan mecánico, pero al mismo tiempo pienso que es mecánico porque la ortografía es arbitraria. Eso no es la palabra así escrita. Entonces a mí yo también entro en dilema de cómo paso esto, que sea significativo,
que sea coherente con lo que está en las bases curriculares, con el enfoque de la asignatura, pero al mismo tiempo que tanta vuelta le puede dar uno a algo que es arbitrario, que zapatos con Z porque es con Z y listo, y no se le puede dar otra vuelta más significativa que eso. Pero lo que sí, no sé qué piensan, pensar en el próximo año, unidad 0, también hacer algunas clases o un módulo que tenga que ver como con ortografía, y esa ortografía que vimos, ese que sea como nuestro piso para exigirle a las alumnas, y como esto es lo mínimo que tú deberías tener en quinto grado, o en sexto, o en primero, o en cuarto medio. Ornella, años anteriores nosotros hacíamos eso al comienzo. ¿Ya? En la unidad diagnóstica dejábamos un ítem de trabajo de ortografía y de redacción. Lo hacíamos a propósito para después aplicarlo en el resto del año. Y a veces tenía muchos resultados, y tenía resultados cuando, por ejemplo, era efectivo cuando tú les contabas. Mm, Al principio les molestaba que tú les contaras por errores ortográficos, pero después tú ibas viendo en el tiempo que se iba mejorando radicalmente en la práctica. claro. Pero para eso necesitamos clases presenciales. Yo creo que lo fundamental es volver a las clases presenciales, porque la problemática que yo les veo a ustedes, que yo la escucho, tiene que ver con el tipo de clase que estamos haciendo ahora. Mm, Como lo decía Yanira, no tienen la forma como para poder controlar algo que no podemos controlar nadie. O sea, está dado de acuerdo a las circunstancias y nadie las puede manejar porque hay una serie de factores a considerar. es Entonces, verdad, si a futuro pudiéramos hacer las clases presenciales, también. podríamos tomar política como departamento para poder controlar esto. Sí, porque lo que está fallando al final es el monitoreo. Eh, Es eso. Y si no no lo podemos monitoreo, seguir. no sé lo que está haciendo la alumna, no lo puedo corregir, no la puedo orientar. Esa es la gracia del aprendizaje, que me digan que voy bien, qué es lo que tengo que hacer bien, cómo puedo modificarlo, pero eso no está pasando. Y es algo que, por ejemplo, en redacción, en ortografía, cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando las niñas hacían un trabajo escrito o respondían cualquier pregunta de clase que involucraba escritura, era como, ya, mira, sentémonos, te voy a leer. Y uno trabajaba así, las niñas, aunque no lo califiques, aunque no, igual mejora porque van recibiendo retroalimentación. Pero aquí cuesta. Sí, pues de esa manera siguen con el error. Sí. Y van a llegar hasta cuarto, Yanira, ¿tú te acuerdas? Sí, sí pasa. Pasa. La historia nos dice. Bueno, pero estamos intentando, hacemos el esfuerzo. Sí. Sigamos en eso. Sí, sí, a mí me consta eso. Por eso al mismo tiempo es como que me preocupa, pero como sé que nos ocupamos, como que más allá de eso no, siento que no sé cómo decirlo. Ya, nos preocupa, nos ocupamos, pero si al mismo tiempo no hay resultado es como seguir intentándolo, pero siento que al mismo tiempo hay que tratar de controlar la frustración porque estamos en una situación difícil y siento que todas y todos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, entonces, y si entre años más nos damos cuenta que pudimos haberlo hecho mejor fue porque estábamos aprendiendo y listo, como que así lo veo yo, no sé si será derrotista, no sé, pero No, está en lo correcto. así por lo menos la estaba viendo yo, porque si no, de verdad es calentarse la cabeza todos los días. Pero esto lleva tiempo y hay que hacerlo con mucha paciencia. Es verdad, profe. Y esto es una cosa a largo plazo, no a corto plazo. Entonces yo no sé cómo van a evaluar el tema bicentenario, qué es lo que pretende Bicentenario. Yo tampoco entiendo, profe. Es que sí, yo respecto a eso encuentro ay, vamos a seguir grabando. Espera. Bueno, eso me pasa, pero a mí me pasa exactamente lo mismo con Bicentenario, de verdad. Y bueno, y se lo dije a Francisco, que encontraba que era desordenada, que el material no era de calidad, que obviamente íbamos a tratar de tomarlo y hacer lo mejor posible, pero siento que el material no ayuda, de verdad. De verdad, siento que el material no ayuda. Y por lo menos a título personal se lo voy a decir cuando vaya a hablar con él. Que siento que no necesariamente sea como que nos viene a facilitar el trabajo el que esté este material. Porque el entenderlo, el darle un orden, al final pega extra que, no sé, hacer una guía desde cero, ocupar el material que tenemos, por ejemplo.
Claro, porque ahí habría que adaptar lo que ya está. Mm. Sí, se vuelve lo complicado. Y el próximo año, no sé, creo, le escuché a la profe Lidia decir que se sumaban más cursos, se supone, no sé si será verdad, porque creo que obligatorios son séptimo y primero medio. No sé si es obligatorio por el primer año, después obligatorio que se sumen. Pero eso a lo mejor será como preparación por segundo medio. No, que se supone que bicentenarios desde séptimo hasta tercero medio. Ah, Y el primer año tiene que ser sí o sí séptimo y primero medio. Entonces no sé si eso puede mantenerse siempre o es obligatorio seguir sumándole los otros niveles. Es lo que me pasa. no sé. Yo no sé. Ya, entonces, miren, para la próxima sesión, para que traigan ideas o modelos de pruebas que hayan ocupado o que tengan, es proponer una estructura tipo para la evaluación de comprensión lectora o unidad. Piensen en esto en cuanto a fondo y forma. O sea, cómo va a estar el encabezado, las instrucciones tipos para todas quizás, tipos de ítems, y lo que decía el profe también, de que si van a haber preguntas que son de tipo ensayo, donde las niñas tienen que profundizar una idea, reflexionar, o si son de producción de algún texto, obviamente, ojalá también ir proponiendo la pauta de evaluación de ese texto que se les pide escribir o la rúbrica para que esté dentro de la prueba, que es una cosa que debería estar, no un desglose de puntaje, que es diferente, ¿cierto?, a la rúbrica o a la pauta de evaluación. Y como son tipos, pueden estar, siempre se pueden, por ejemplo, yo en las pruebas de quinto, sexto, cuando coloco una pregunta opinión, siempre ocupo la misma rúbrica. A lo más la preciso cuando en vez de un argumento le pido dos. Y tengo que hacer el desglose de nuevo, pero la estructura está. Entonces me toma 1 minuto colocarle, cambiar el número de la cantidad de argumentos que le pide para hacer la gradación de la rúbrica. Entonces, si tienen formatos de prueba, tipos de rúbrica también, o pautas de evaluación, sería bueno que lo trajéramos, ¿cierto? Para poder compartirlo y quedar como con un banco de instrumentos. Que yo creo que es el plus que tiene el departamento y que hasta el momento, cuando hay algo, todas lo hemos compartido, así que mi idea es seguir con esa dinámica, porque si ya lo ocupó a alguien que lo probó, que lo mejoró, es como material probado, está validado por otro colega. ¿Ya les parece que quedemos en eso? De cada uno puede buscar una prueba, un modelo, rúbricas, pautas para poder compartirlo y hacer un banco de estos elementos. Nos Sí, parece. súper. ¿Sí? ¿Les parece? Genial. Sí. Pues ahí Tengo podríamos... una duda. Sí, dime. Ay, disculpa, Nela. No, dime. Es que les quería preguntar, ¿ustedes en la asignatura cuántas notas están poniendo? ¿Cuántas ponen? ¿Cuántas debiesen ser? Nos están pidiendo. Nosotros a inicio de año, mediados del segundo trimestre, le preguntamos a Francisco y en realidad nos decía que dependía como de la naturaleza de la asignatura, de cómo fuera tu ruta de aprendizaje. Como que no había un mínimo. Nunca se nos explicitaba un mínimo. Se nos sugería 2 notas. Porque sacar Eso. medio con una, por ejemplo, es como bien ingrato para la niña que no sé, justo esa vez semana estuvo mal y se sacó mala nota. Nos sugerían 2. Y puedes aumentarlo a 3 o 4 como tú quieras. Sí. Se va a depender de ti. Ya. ¿Lo preguntas por el taller que haces tú? No, con quinto, porque con quinto Ah. con la Vane tenemos destinadas 2 notas, que fue la prueba del libro, ¿Ya? que recién hoy día o sea, el jueves se entregaba, pero todavía están enviando la una, y ya después tenemos una autobiografía que evaluar, entonces no se alcanza a hacer nada más. No, a mí también me pasa lo mismo. Yo con sexto tenía pensado 3 instancias, iba bien hasta que me fui con licencia y eso que no quedé tan atrasada, porque me reemplazaron obviamente personas del departamento, entonces no fue nada el atraso, pero aún así, claro, hay cosas como que retomar, que volver atrás, que volver a explicar, y creo que hay una actividad que no voy a alcanzar a hacer, entonces, o si la hago va a ser como formativa,
como tarea de clase nomás, una tareita, pero yo también creo que en sexto voy a tener 2 notas. Sí, era para sacar una idea, porque si no sería meter una nota a la fuerza y no. Sí, no, Fíjame. porque tú vas a andar apurada revisándola, no va a ser buena idea. Yo encuentro que no. Yanira, quédate con lo que tienes. No, todavía no lo tengo, va a venir, Ah, pero no tienes, ya. Pero no le aumentes más, pues deja lo que tienes, no, por lo que tienes proyectado. Deja las 2 que tienes sí, yo creo que a las 2. porque así este trimestre de verdad que cuesta revisar rápido. Yo estoy súper lenta. Sí, no aparte sé. que dijeron que la tercera semana tienen que estar los promedios listos. Sí, además. Que ahora enfocarse en eso nomás, pues, en cerrar. Sí, Con las 2 notas que tengas, cierro así nomás, porque si no, claro, como tú dices, podrías hacer sacar una nota la próxima semana, por ejemplo, pero ¿en qué momento la revisa? ¿Y una nota de qué? Y si les va mal a mucho, y si no te la entregas, se te va a ir corriendo todo después. sí, pues se va desfasando todo. Sí. ¿Qué hora? Ah, ¿estamos en la ¿Cómo hora? estamos en la hora? Sí, ¿Estamos en la hora? hace calor además. Ya, que estén muy bien, gracias por estar. Nos vemos mañana. Nos vemos. Saludos. Chao, Chao, que chao. estén bien, nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Chao.